Dentro de las preguntas que te quiero hacer, quiero iniciar, ¿cómo ves la caída de algunas plataformas como Netflix, que ha bajado en audiencia, como Amazon en las Ujú. acciones, el metaperverso, como le decimos acá de Marco Zucaritas, y de las demás redes del cabal profundo ahora, con el pajarito azul Twitter, lo que está pasando con Elon Musk, todo lo que ha revelado de las cuentas falsas y los medios fake cayendo, como por ejemplo le pasó al canal CMMM Plus, que apenas duró un mes. Mm. También cuéntanos cómo ves estos movimientos sociales, las protestas que ahora se están viendo en las calles cada vez más y donde el mensaje disidente está volviéndose más viral. Claro, hay que partir de la base, por lo menos yo tengo esa corazonada, quizás no la pueda fundamentar en datos, pero creo que es bastante viable, que la mayoría de los medios del cabal son deficitarios, es decir, no producen dinero, son plataformas publicitarias. Incluso me atrevería a decir que ni Netflix, ni HBO, ni Amazon son demasiado rentables como negocio. O sea, pienso que no ganan demasiado dinero. Al igual que Twitter ya se demostraba en un principio que era deficitario. Entonces, si no genera dinero en publicidad o prácticamente no generaba, significa que alguien le está metiendo dinero ahí para que eso se convierta en publicidad. O sea, alguien que tiene Mm, muchísimo se puede permitir esas pérdidas porque le reportan de una manera indirecta, pero alguien con poco dinero no puede realmente generar ingresos a partir de ahí. Y claro, eso significa, si ellos están retirando esos apoyos, es decir, que los que están más arriba, que son multimillonarios, están retirando los apoyos, significa que ahora de momento no van a usar tanto esos medios. Aparte que es muy evidente, y eso se puede ver en todas las agencias estas de fact-checkers, como todos los seguidores que tienen son comprados. Nadie retuitea esos mensajes, nadie los comparte, nadie les hace ni caso, y los pocos comentarios que hay son insultos. Así que sí que veo claramente cómo los medios alternativos estamos creciendo, los divulgadores alternativos estamos creciendo, y también lo bueno de los divulgadores alternativos es que todo el mundo tiene cabida, que todas las personas realmente pueden participar, que esto no es una plataforma para que hablemos tú y yo, aquí puede hablar cualquiera cuando quiera y como quiera. Entonces, es mucho más democrático y mucho más justo. Para poder ser un presentador de televisión tienes que pasar miles de filtros y la mayoría no son precisamente legales o morales. Así que Correcto. estamos hablando de que es mucho más justo, mucho más democrático y mucho más de era de acuario el medio alternativo, incluso aunque no tenga por qué ser fidedigno, se puede equivocar o puede haber intereses egoístas detrás, pero sigue siendo mucho más plural y mucho más justo que los otros. Así que si ellos están bajando los de más arriba la financiación a esos medios y los están dejando caer, significa que tienen otros planes para nosotros y que no requieren de tanta publicidad ahora. Esos planes estarán vinculados con esta nueva reunión que se está dando justamente esta misma semana que nosotros estamos hablando, una en Davos, Suiza, de un foro económico muy conocido, que al parecer tiene su propia guardia petroriana, su guardia y policía privada, ¿no? Con sus Sí, insignias muy sí, solemnes, sí. que además detienen a periodistas y a divulgadores como Jack Posobiec de los Estados Unidos, que tienen Uh-huh. el tupé de, por ejemplo, a los periodistas canadienses de Rebel News, que cuando se lo encuentran en la calle, estos señores de los medios tradicionales, como el New York Times, que se encontraron a una directiva comiendo afuera y le preguntaron, bueno, dígame usted cómo puede ser independiente si forma parte de este foro, y solamente respondió con el silencio. Estos señores que además están reunidos al mismo tiempo, extrañamente, ¿no? Cuando esta ciruelita de Monito, ¿verdad? Se está Uh-huh. expandiendo por el mundo, aunque como tú bien indicabas en tu Telegram, estaba erradicada desde los años 80, de repente vuelve a aparecer, oh casualidad, con el mismo método en que apareció otro bichito, también conocido en una comunidad específica. Y en este caso se da esta reunión donde ayer ratificaban por 5 años más como directivo a un señor que no es Batiblanca, el señor Tedros, Uh-huh. que no es graduado en Batiblanca, y el señor, bueno, va a gobernar 5 años más esa institución, donde están hablando del rastreo, están hablando del rastreo digital, de la huella digital, del pasar por la puerta, del pasar por el aro, de los chips y todas estas cosas que ya nosotros hemos divulgado durante tanto tiempo. ¿Qué tienes que decirnos en cuanto a esto, Robert? ¿Estas agendas se llevarán a cabo? ¿Habrá un gran despertar? Porque ya es demasiado, demasiado evidente esto que está pasando en un futuro. ¿Qué ves tú en cuanto a esto? ¿Qué puedes leer tú? Algo que he comentado, bueno, que ha publicado Parcerisa hace un rato un vídeo que grabé con el lunes y por hacer un resumen y ampliar un poco más, lo que veo es que sus planes cada vez se precipitan más, se ejecutan con más velocidad, pero también con más torpeza.
Cuanto más rápido, más directo, también es más torpe, más burdo, más evidente. Y por así decirlo, hay que entender que si la oscuridad ha ido ganando tanto terreno hasta ahora, es precisamente porque ha actuado desde la sombra, porque ha actuado civilinamente, entre bambalinas, con mucha cautela, con mucha astucia. Es decir, realmente el ataque directo, eso es para la luz. La luz es la que juega directamente y gana. La oscuridad solo se puede valer del engaño, del artificio, de la desviación de la atención. Y cuando es tan descarada con sus maniobras, lo único que puede hacer es perder terreno. Perder terreno en parte es perder credibilidad. Si cada vez más gente está perdiendo credibilidad, o sea, está dudando de lo que está pasando, eso es muy buena señal. Aquí en España, la tercera actualización del software que hay que incurrir para que funcione bien nuestro hardware, mucha Nosotros le gente no se la está decimos poniendo. la toma del ruedo adicional a las hombreritas Exacto. apretadas, al Pues traje maligno. hay muchas personas que no se están actualizando el software. Y claro, se supone que confiaban en esa actualización y además ya les han dicho que su sistema se está quedando obsoleto, porque la segunda actualización tenía una fecha de caducidad a los 6 meses aproximadamente y ahora mismo van a estar pues completamente desprotegidos. Entonces, claro, eh, que haya tanta gente que realmente está desconfiando de ello, si hacen un mínimo de retrospectiva, dirán, oye, entonces, ¿por qué antes era tan urgente, tan importante y ahora no? De hecho, en España están poniendo pues actualizaciones a la ciruelita esta del mono, pero que habían comprado ya en 2019. O sea, en 2019 ya habían adquirido actualizaciones para esa radicada de los años 80. O sea, imagínate si son visionarios. Y esa ciruelita supuestamente es una nueva versión, una nueva modificación de esa que ya existe. En Estados Unidos se compraron también 13 millones de esas actualizaciones, como la llamas tú, de esas hombreritas para la ciruelita de monito. Y también, bueno, el tío Bill Gato había dicho que había que actualizar ese software también cada 6 meses, porque si no, quedaba fuera de servicio. Y fíjate tú, en la siguiente pregunta que te voy a hacer, que tiene que ver con el conflicto de Rusia y Ucrania. En Ucrania, estos señores de la élite controladora, pues iban sin ningún tipo de pañal de bucal, pamper de bucali. Parece que el tema, bueno, fue erradicado y al parecer, bueno, hay que dar el premio Nobel a Vladimir Putin porque desapareció a Corina de los titulares y del planeta Tierra durante 3 meses, una cosa fuera de este mundo. Eso es cierto, porque claro, allí, y yo imagino que los medios de transporte tampoco llevan ningún tipo de protección facial, lo cual es peligrosísimo. Y también entre bomba y bomba, a lo mejor Corina puede dar vueltas por allí. Entonces, claro, eso es realmente muy peligroso y no sé cómo están cometiendo esa negligencia y esa responsabilidad tan aberrante. Entonces, es extraño que haya desaparecido del mapa completamente simplemente porque ha iniciado un conflicto entre dos facciones. Claro, yo no sé cuánto va a durar. Yo pensaba que acabaría este conflicto en... Bueno, primero pensaba que no se iba a iniciar, que eso de hecho lo comenté contigo en enero. Después pensaba que acabaría en marzo. Ahora ya no sé cuándo va a acabar, porque claro, si ha resistido esos 2 puntos, o sea, si ha conseguido detonarse en una situación, en un momento que sí había cierto material, pero era poco probable, se ha dado y luego ha sobrevivido a este marzo, ahora mismo ya no me atrevo a decir cuándo puede acabar. Pero también lo que pienso es que no debería extenderse. Creo que nuestro amigo Soriasis dice que si no se para al señor Vladimir, pues se iniciará la Tercera Guerra Mundial y acabaremos todos en las alcantarillas o en un búnker peleándonos con las cucarachas para conseguir un trozo de carne, ¿no? Pues creo que eso es lo que vaticina Soriasis y no sé si habrá que hacerle mucho caso a este señor, que por lo menos está bastante más lúcido en conciencia y en mente que el señor Morbosin. Bueno, el inservible otoñal realmente ya está a un nivel demasiado obvio que los medios masivos no pueden ocultar lo que está pasando en los Estados Unidos con este señor cada vez más afectado, el sinvergüenza, el desvergonzado otoñal. Pero quiero destacar algo. Si tú algo nos llevas es mucho entusiasmo, mucha alegría, un ímpetu, un espíritu, un aura de alegría, de vitalidad. Fíjate que hace 2 años con Corina nos decían que esperaríamos ver a las personas tendidas en la calle masivamente, cosa que no pasó. Con esto ahora, bueno, es el tema nuclear, el tema atómico, la amenaza que cierne sobre el planeta Tierra, estas ganas de reducir y de ser chiquitico el numerito que Bill Gatos en aquella conferencia TED había hablado con mucha alegría, que él quería reducir un 10%, y vemos que no pasa. ¿Qué mensaje le das tú a los desesperados, a los que siempre ven negatividad en todos lados, a los que dicen el cabal controlador, las élites profundas?
ya vencieron, nosotros estamos rendidos, nosotros tenemos que olvidarnos de esto, esto es puro humo, esto es puro show, esto es pura risa, ustedes están allí por hacer dinero. Usted, bueno, con el tema más complicado además en la plataforma, que son Ya, estos ya. temas donde tenemos que utilizar un neolenguaje para poder, tú sabes, pasar por debajo del radar. ¿Qué opinas tú de estas personas que están desesperadas? ¿Son personas que caen en la ignorancia, caen en el pánico, en el miedo, o son personas enviadas por el cabal profundo a confundir, a bajarnos las vibraciones y a que nosotros nos rindamos cuando estamos viendo que se están dando más bien acciones contundentes que estábamos esperando desde hace tiempo? Yo creo que tienen miedo. O sea, yo no creo que sea algún agitador pagado por el otro lado, puede haber, pero la mayoría yo intuyo que son personas con miedo, y cuando alguien siente miedo y siente impotencia, lo que hace es descargar sobre el otro. Es decir, normalmente cuando tú estás alegre y otro no lo está, tu alegría molesta al otro. Porque decir, oye, ¿por qué no estás empatizando con mi dolor, con mi tristeza y con mi desesperanza? Parece que te estés riendo de mí, cuando no es así. Simplemente, y esto ya es una concepción de cómo funciona el mundo energético y espiritual, y cada uno lo puede aplicar a su pequeña escala, en su pequeña vida, te das cuenta de que si tu cuerpo emocional está vibrando alto, es decir, estás feliz, estás contento, los problemas duran menos, tienen menos duración, tienen menos alcance y tienen menos impacto. O sea, eso tiene que ser una actitud de vida. No puede ser simplemente algo momentáneo, no es una subida que luego viene con una bajada, tiene que ser algo momentáneo, y eso tiene que estar estructurado con una manera de ver el mundo, una manera de enfocar la realidad. Si uno comprende que la realidad, que lo que sucede fuera, tiene mucho que ver con lo que pasa dentro, primero intenta estructurar bien lo que pasa dentro. Entonces tenemos un sistema emocional, un sistema mental, un sistema instintivo, y todos tienen que funcionar bien engrasados, bien armonizados. Cuando eso se consigue de dentro, empiezan a pasar cosas buenas afuera. Si eso lo extrapolamos a nivel colectivo, es exactamente lo mismo. Estos, los del cabal, lo saben y lo aplican. O sea, la persona que esté desesperada, que piense por qué hacen esto, por qué nos quieren tener siempre asustados, por qué nos quieren tener siempre aterrorizados, por qué todos son malas noticias, porque directamente, ¿por qué no aplican la fuerza bruta? ¿Por qué no nos meten directamente en gulags o directamente sacas con unos pocos del ejército, consigues someter a toda la población? ¿Por qué no lo hacen de esa manera? Pues porque no pueden hacerlo aunque quieran, no tienen esa capacidad, se les jugaría en contra inmediatamente. No puedes violentar el campo energético de otra persona así por las buenas sin tener graves y directas consecuencias. Así que tienen que hacerlo civilinamente, como hemos dicho, como funciona la oscuridad, para que tú mismo, con tu campo energético, lo sabotees. Así que si tú estás deprimido mental y emocionalmente, lo único que vas a conseguir es atraer literalmente eventos cada vez más negativos. ¿Significa que vibrando alto no vas a atraer eventos negativos? Claro que atraerás, pero muchos menos, sucederán con mucha menos potencia, y además podrás lidiar con ellos a mucha más velocidad. Así que no hay motivos para desesperarse, y además, si todo estuviera, como dicen, en plan negativo, ¿por qué aquí, por ejemplo, en España prácticamente han desaparecido todas las restricciones? ¿Qué sentido tiene? Tal y como estamos hace 2 años, en mayo de 2020, ¿por qué nos sacan de casa? ¿Por qué nos quitan el pañal facial? ¿Por qué nos quitan prácticamente todas las restricciones? ¿Por qué nos dejan en paz? ¿Por qué han reculado? Eso es lo que habría que entender. ¿Por qué ha sucedido? Si realmente lo tuvieran todo bajo control, ¿por qué necesitan tanta publicidad y tanto medio de comunicación y tanto MK Ultra y tanto primado negativo, tanta manipulación? Porque somos poderosos. Pero eso no es pura retórica, que lo compruebe cada uno en su vida. Totalmente de acuerdo con eso. Y en esa misma línea, Robert, muy sabiamente que ha señalado, tocaste el tema de MK Ultra y tocaste el tema de la trancadera, del candadito. Te voy a hacer dos preguntas en esa línea, una de rápida respuesta. ¿Ves en el panorama futuro que la humanidad se trague el sapo, se trague el marrón, de El una mono. nueva trancadera, ahora se trague el mono Sí, y la nueva ciruelita? Y que sí. esa ciruelita lleve la trancadera, porque bueno, en un principio están diciendo, no, esto solamente en una comunidad que le gusta lo mismo que hay debajo de la villa. Luego están diciendo que no, que esto es para todo el mundo en común, no importa el gusto que tenga. Bueno, esto es por ahora algo íntimo, pero ya sabemos que así empezaron con el tema de la ciruelita. Primero no, que ponte el pamper, no te lo pongas, que por el aire sí, que por el aire no, que sentadito sí, que sentadito no, que la hombrerita sí, que la hombrerita no. ¿Cómo ves esto? ¿Nos comeremos el mono? ¿La humanidad volverá a comer el mono en la trancadera con ciruelita o no? Yo creo que no. A pequeña escala puede que sí. Es decir, incluso hace un mes vimos como en China estaban con la trancadera también.
Y no sé si en continúan ahí en Shanghái. Shanghái y demás. Ya la están desmontando porque el tema de la economía les pegó muy fuerte. Hubo un colapso muy grande en los puertos de Shanghái y como bien tú sabes, a China le conviene mucho el tema capitalista. Ellos son bien capitalistas del Estado, Claro. a pesar que ahí tienen una tiranía comunista que controla absolutamente todo y es el ejemplo del caballo oscuro con el control elitesco que tienen digital allí. No, claro, a ver, la élite china es capitalista, el comunismo es para los pobres, claro, siempre es igual, ¿no? Bien, pues creo que se pueden hacer ensayos a pequeña escala, pero esa aplicación a gran escala después de estos 2 años yo la veo absolutamente inviable. Es más, si la aplicaran en lugares que ya estamos muy, muy rebotados, es que el primer día no obedecemos, por lo menos un 10% de la población no obedecemos y seguramente saldríamos directamente a protestar. Lo veo muy complicado. Puede ser que lo intenten en aquellos países que son más dóciles, que han sido más débiles, que se han autorrestringido más. Puede ser que lo hagan en algún país, pero de manera global, como tuvimos en 2020, lo veo imposible. Como mucho, cuando lleguemos a agosto, quizá incluso si se adelanta un poco julio y parte de septiembre, ese tiempo donde sí que hay aspectos parecidos a los que tuvimos en 2021, podría haber ese cerrojazo momentáneo, pero en lugares pequeños. Y además, nunca un cerrojazo en casa. Esto lo veo completamente imposible, vamos, no, Mucho más no me lo complicado. creo. Y aunque lo pusieran, no lo obedeceríamos. O sea que en la práctica no se puede hacer. La tiene complicada el caballo oscuro, entonces bastante, bastante complicada. Ahora en la línea, Robert, de MK Ultra, del control mental, sabemos que ellos utilizan los medios masivos y utilizan a personas, vamos a decirlo, más débiles, más manipulables. Te quiero comentar, te quiero preguntar sobre el lamentable suceso que sucedió ayer en Texas, que bueno, hasta la papita frita en la Baticueva ha reaccionado, porque tú sabes que él está metido, bueno, en todos los temas mundiales, tiene gran interés. De este jovencito, este joven que en Uvalde, Texas, en los Estados Unidos, llegó, bueno, a realizar esta acción tan dantesca, lamentable y 100% condenable, donde primero empezó con su abuela, luego salió a una escuela con peques peques desde los 7 a los 9 a realizar esta cosa tan horrible, tan deplorable, y luego la policía tuvo que retirarlo porque él se resistía a entregarse. ¿Cómo ves tú esta situación de este jovencito? Bueno, que usaba esta clase de atuendos, lo cual no hay problema, cada quien en su libertad puede hacer lo que guste, su libertad personal, pero creo que probablemente este joven tenía algunas perturbaciones y vemos entonces que lo utilizan políticamente o estratégicamente estos señores del cabal controlador para limitar los utensilios y las herramientas que podrían frenar los planes totalitarios de las agendas oscuras 2.0, 3.0 o 20 espacio 30. ¿Cómo ves tú esta situación también donde hoy, verdad? Qué raro que aparece este señor, esta papita frita, que no habla, por ejemplo, de la crisis que hay en España, el régimen cubano, cuando van los cubanos a protestar allí, a pedir paz para la isla, lo saca con la guardia suiza, la guardia petroliana que tiene él ahí, la guardia que lo protege, que tiene utensilios, porque él dice ya basta de estos utensilios, pero él tiene su guardia privada personal allí en la Baticueva. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Cómo ves tú estos elementos que utiliza el cabal para impactar en la sociedad y luego aprovechar para lanzar sus agendas? Bueno, creo que la jugada es muy evidente, es decir, para que lo sepa la mayoría de la gente, o por lo menos es lo que sospechamos que funciona, estos jóvenes MK Ultra, es decir, son personas que están trabajadas a nivel mental y a nivel emocional para convertirse en esclavos y bajo la orden de sus amos pueden cometer esta índole. O sea que, aunque algún pirado habrá, esa es la narrativa que quieren dar, pero ellos quieren siempre dar la idea de que hay muchos y la mayoría están manipulados, están trabajados y si les rastreáramos seguramente nos daríamos cuenta de que han tenido algún tipo de contacto con algún gobierno y han estado en estos programas. Y eso significa que no es arbitrario ni es por azar que de repente alguien tome pues un arma y haga este tipo de cosas. Por supuesto que el objetivo que hay detrás es el que dice nuestro amado señor de la Baticueva y es precisamente intentar desposeer a los habitantes, a los ciudadanos, de sus respectivos instrumentos de defensa.
Y claro, eso es lo que quieren precisamente para luego poder armar una revolución, para evitar cualquier tipo de revolución o de rebeldía. Yo egoístamente, yo no quiero que haya ese tipo de instrumentos en mi país, pero me parece bien que un país que ya lo tiene instalado lo sigan teniendo porque es mucho más complicado instaurar una dictadura si los ciudadanos están bien equipados de ese instrumental marcial. O sea que en ese sentido lo veo bien. Y me parece sorprendente que el señor de la Baticueva no haga una denuncia de por qué existen esos instrumentales en los presupuestos de los gobiernos. Porque claro, decimos, vale, sí, te parece muy mal que los seres humanos tengan esos instrumentales para defenderse o para hacer tropelías, pero ¿y las guerras? ¿Por qué no condenas a que los gobiernos, o sea, porque los gobiernos hagan tantísima inversión armamentística? Esto es algo un poquito extraño llegado a este momento. No queremos un mundo en paz. Es absolutamente aberrante que los países tengan ese presupuesto militar. No veo al señor tan preocupado por esta cuestión. Bueno, habría que revisar esas finanzas de esa baticueva, donde personajes como Nicolás Maduro, personajes como la familia Castro, bueno, tienen grandes intereses allí. Y muchos de esa misma industria, de los utensilios que vuelan por los aires, ahora muy utilizados en Rusia y Ucrania, que esperemos que ese conflicto cese porque realmente está afectando la economía mundial. Ahora bien, hablando del tema de la economía, ¿cómo sientes la energía en este tema económico? Sabemos que estos señores de la élite quieren ultracapitalismo, ultralujos y confort para ellos, pero quieren socialismo comunista para el pueblo, como pasa en Venezuela, como pasa en Cuba, como está pasando en Argentina, como ahora está pasando en Chile y en algunos otros países. ¿Cómo es el futuro en el tema económico? ¿La moneda de los países desaparecerá? ¿La moneda física desaparecerá? ¿Pasaremos a un control totalitario digital? ¿Cómo es este tema también de las criptomonedas? Cuéntanos un poco de eso para luego entrar a otras materias relacionadas con el nuevo conflicto entre Estados Unidos, China y Taiwán. Vale. El tema económico no es mi especialidad, aunque astrológicamente estamos en un momento muy importante para que haya movimientos en varios sentidos. A mí me es difícil preverlos porque, insisto, no soy un especialista en el tema. El tema de las criptomonedas intuyo que va a seguir creciendo, o sea, creo que ahora están de bajada lo que son los valores de Bitcoin y demás, pero intuyo por los aspectos astrológicos que hay que por lo menos en el mes de junio debería haber picos de subida importantes, o por lo menos la aparición de nuevas monedas, de nuevos mercados, de nuevos, bueno, de nuevos negocios que pueden ser muy lucrativos. ¿Cuáles van a ser? No lo sé, o sea, eso es impredecible, pero que habrá nuevos que funcionarán muy bien, estoy prácticamente convencido por los aspectos astrológicos que hay. O sea, eso es lo que puedo ver más claro. Respecto a los movimientos quizá pues más mundiales de cómo se van a mover los mercados y demás, intuyo cierta subida en el mes de junio, o sea, el mes de junio ahora justo que creo que ha sido hoy o mañana que Marte entra en Aries, tiene que haber subida, aparición de nuevos negocios, nuevos mercados, o sea, tiene que haber una pequeña remontada y quizá no dure demasiado, o sea, tenemos como una pequeña subida así y luego podría llegar a bajar en julio y agosto, que son meses bastante más complicados de prever porque hay demasiados planetas retrógrados y cuando hay mucho retrógrado todo se emborrona, todo se embrolla y depende mucho de qué país o de qué lugar o de qué zona las cosas evolucionan de una manera o de otra. Se hace muy difícil ser concreto cuando dominan los planetas retrógrados. No sé si me habías preguntado algo más, pero se me ha ido de lo que me habías... Sí, sobre Estados Unidos, China y Taiwán. Ahora Vale. ya como Rusia y Ucrania, pues ya no tiene la repercusión, como ya sabemos que Volodín Chiyinski está en el foro, pues pidiendo la raquetica. Él está diciendo, por favor, denme 5.000 millones mensuales, como mínimo. Ya el inservible otoñal le mandó 40.000 millones, luego le mandó 100 millones adicionales para más utensilios. Y parece pues que esto ya no emociona ni ese chip ya causa el mismo efecto y furor en los dormidos. Ahora están, bueno, tratando de jugar con lo del tema de la ciruela, pero estoy viendo también que en estas reuniones de este foro, que por cierto, este foro ha sido muy visto, han salido muchos patriotas, muchos divulgadores, muchos despiertos, ahí físicamente a grabar, lo cual pues es muy importante. Nunca había visto tanto interés en estas reuniones como ahora, lo cual demuestra que hay un cambio importante. ¿Tú sientes, crees, piensas o has analizado que estos señores están desesperados por crear un conflicto para reducir a como dé lugar lo que ellos quieren reducir, para controlar más desesperadamente,
¿Piensas que va a haber conflicto nuclear? ¿Y cómo ves ahora este nuevo conflicto que se está gestando entre China, Taiwán, con este señor, el Prostatín del Norte, que ha dicho ahora que ellos defenderán a Taiwán a toda costa? Y bueno, el régimen chino le ha respondido, no juegues con fuego porque te puedes quemar. Claro, es muy parecido el conflicto de China-Taiwán con el de Ucrania-Rusia, es decir, que prácticamente son paralelos. La narrativa es exactamente la misma, una parte que aparentemente quiere una soberanía, la otra se la disputa y así están en ese tipo de narrativa. Yo creo que a un nivel global nunca van a querer arruinar demasiado la economía mundial porque eso también les perjudica. Es más, ellos necesitan de un cierto nivel de producción social y un modelo completamente esclavista no es realmente su sueño húmedo. Ellos tienen que jugar siempre con la idea o la esperanza de que algo se puede hacer, de que se puede prosperar, de que hay un juego justo, que realmente, entonces necesita que haya una serie de iconos, una serie de personas a las que le vaya bien. O sea, modelos como el chino, aunque aparentemente lo quieran poner como el mejor del mundo, no es demasiado funcional para culturas como la occidental. O sea, es muy difícil de extrapolar a una cultura occidental ese modelo chino y que te funcione y que te genere dinero. O sea, porque el modelo chino realmente puede ser más o menos rentable con una sociedad de esclavos, pero cuando lo has trasladado a Latinoamérica, por ejemplo, no ha funcionado económicamente. Tienes países arruinados y que son nidos de corrupción. Si lo trasladaras a Europa, tampoco funcionaría. Si lo trasladaras a Estados Unidos, tampoco funcionaría. O sea, conseguirías arruinar el país y ya está. Pero no conseguirías ese equilibrio como se hace en China, que sigue siendo un país productivo y trabajador, con toda una sociedad esclavizada. Ese modelo es imposible de extrapolar. Entonces yo creo que no van a poder hacerlo, ni tampoco van a querer hacerlo si son un poquito inteligentes. Respecto a qué va a pasar con China-Taiwán, pues viendo lo que ha pasado con Rusia-Ucrania, creo que puede pasar lo mismo. Que haya un microconflicto, incluso bélico a ese nivel, viendo que ya ha pasado ahí, tampoco es imposible, aunque no sabría decir cuándo, porque realmente los aspectos que había en marzo y en febrero sí que podían ser de guerra, aunque fue una guerra pequeñita. Pero ahora, o se dan esta semana y media, estas 2 semanas, o si no, ya lo veo complicado. O sea, los aspectos que tenemos esta semana sí que podían ser de guerra. Porque ahora Júpiter está con Marte, con lo cual sí que podría haber un inicio de una guerra estos días. Si no la hay en cuestión de 2 semanas, creo que eso se enfriará. Guerra nuclear lo veo imposible, absolutamente. Eso no entra dentro de ningún plan. Bueno, ellos saben que eso sería la destrucción mutua garantizada y que ahí nadie ganaría. Es decir, que su afán de poder, como dices tú, su sueño húmedo se vería pulverizado al Bueno, instante con una locura de ese nivel. hay quien dice a estas alturas que incluso es posible que lo que nos han contado de la atómica no sea ni siquiera cierto, ni correcto, ni exacto. O sea, que no tienen esa potencia que dicen que tienen esas bombas, que no tienen ese alcance. O sea, que puede ser que también, como casi todo lo que nos han explicado, esté gravemente distorsionado y se fundamenta también en que, por ejemplo, en Fukushima y Nagasaki, pues siguió habiendo vida, sigue habiendo población allí después de que hayan lanzado unas bombas, cuando se supone que eso tenía que ser un erial y toda la gente naciendo deformada y sin embargo sigue habiendo vida. O sea que es posible que todo lo que nos han contado tampoco sea del todo fidedigno. O sea que puede ser que ese juego de la destrucción mutuamente asegurada que nos explicaban en la Guerra Fría, pues que ni siquiera eso fuera exactamente como nos decían. Así es, que utilicen también la parte psicológica, ¿no? De afectar psicológicamente a la población y a los demás gobiernos que de repente no están tan profundizados en el cabal como para decir, nosotros tenemos el poder con estos utensilios y tú no lo tienes, y estén jugando con eso que tú bien has señalado. Robert, te quiero preguntar en otro aspecto. Estuvimos hablando el año pasado sobre el tema legal. Me contaste de una manera que me dejó impresionado. Hiciste en ese momento una predicción acertadísima que pasaríamos el año pasado una fase más lenta en cuanto a noticias que fueran muy escandalosas y que se trabajaría el aspecto legal muy por debajito, muy despacito, pero de una manera efectiva.